Hay un problema con el ser humano. El problema es el pecado. Y nosotros tenemos esa naturaleza desde que nacemos. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, ninguno tiene de qué manera justificarse de una manera personal. No pueden hacerlo. Ningún ser humano puede justificarse. Todos hemos pecado. Hay diversas clases de pecado. Pecados por comisión y pecados por omisión. Pecados por comisión es cuando hacemos algo malo. Robamos, mentimos, cometemos alguna maldad, un acto de violencia. Y pecado de omisión es cuando, pudiendo hacer algo bueno, no lo hacemos. Por ejemplo, leer la Biblia, la palabra de Dios. Y tenemos el tiempo para hacerlo. Y sabemos que es bueno, pero no lo hacemos. Yo creo que otro pecado de omisión sería que estando tan en nuestra salud muy bien y podemos ir a muchos lugares y sabemos que tenemos que ir a la casa del Señor y no lo hacemos. Ahora, ¿cuántos están diciendo, oh pastor, mire cuánto quisiera ir a la iglesia? ¿Cuánto quisiera estar en el templo? Oh sí, porque ahora hay restricciones, ya no podemos hacer eso. Pero ¿cuántos dicen, oh, si yo pudiera otra vez, ojalá que se mejoren las cosas para que así suceda? Y que estemos muchos otra vez allí, en la casa del Señor. Bendito sea el Señor. Amados, entonces pecamos también. Cuando pudiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Si el Señor ha puesto en nuestra capacidad incluso ayudar al prójimo y no lo hacemos, también pecamos, porque a veces nuestra conciencia nos acusa. Yo sé que muchos de nosotros pasamos necesidades. Y a veces vemos por nuestra propia necesidad. Es cierto que tenemos que velar primero por los nuestros, nuestra familia, nosotros mismos. Pero a veces también el Señor obra de una manera tal que quiere probar nuestra fe y hace que en nuestro corazón sintamos algunas cosas. Y algunos no lo saben, pero es el Espíritu Santo que muchas veces nos redarguye para no pecar contra el Señor. Entonces, bendito sea el Señor, sea como sea, pecamos. Y ese pecado corta la comunión con Dios, nos hace sentir mal. En el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. O sea, qué feliz la persona que ha sido perdonado por el Señor. Qué feliz que aquel que no, de repente no se le haya culpable de nada. Por eso el versículo 2 dice, bienaventurado a quien Jehová no culpa de iniquidad, dice. Bienaventurado, feliz, dichoso. Si no tiene de qué culparte, oh, no hiciste una iniquidad, no hiciste alguna maldad, qué bueno, qué bendición que no hayas hecho algo malo, qué bendición. Pero también dice esto en el Salmo 32, versículo 3, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos a causa de mi gemir. Mire, mientras callé, aquí está el problema, que cuando uno comete pecado y se queda callado, no, el que comete pecado tiene que pasar por algo que es la esencia de nuestro tema de hoy, la confesión, la confesión. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, confesar no significa hacer una oración mental. Confesar no es hacer algo de repente rutinario. La confesión implica que nosotros mismos nos escuchemos. Usemos que se escuche nuestra voz. Y decirle al Señor de corazón. Confesar implica mostrarle claramente a Dios, a pesar de que Él ya lo sabe todo. Decirle claramente lo que hemos hecho. Señor, esto he hecho. Así me sentí. Yo creo que está mal. Señor, y también esta parte de querer apartarse de ese pecado. Señor, yo quiero apartarme de este pecado. Si estás atravesando luchas, dificultades, de repente, bendito sea el Señor, tú dices, ¿cómo hago? Es un pecado recurrente. Siempre viene cada cierto tiempo y me ataca y yo cedo a ese pecado. ¿Cómo hago? La Biblia dice, si confesares tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, todo lo que sea, porque de repente tú dices, no, es que ustedes no saben lo que yo estoy pecando.
No saben cuán fuerte es este pecado. La Biblia dice que de toda maldad nos puede limpiar el Señor. Proverbios 28:13. Nuevamente, repetimos, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, confesar, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Yo quiero alcanzar misericordia y muchas veces la he alcanzado. Si yo cometo un error, confieso, Señor, pero esa confesión no debe ser a la ligera. Porque si uno lo hace rutinariamente, le dije, ya, entonces peco y luego le confieso al Señor y ya está. No es así. Por eso Proverbios 28:13 dice, mas el que los confiesa y se aparta del pecado. O sea, hay una parte, una cosa es confesar y otra cosa es la acción que tienes que apartarte. Suponiendo que de repente tú haces algo a escondidas y tienes que ir por algún lugar, ya no tienes que ir a ese lugar. Por más que tu pensamiento te llama hacia ese lugar, ya no tienes que ir a ese lugar. Si tú tienes algunas amistades que te inducen hacia lo malo, entonces tú también tienes de alguna manera que buscar cómo cortar ese tipo de amistades, por lo menos por ese momento. Y que el Señor tome control en tu vida. Bendito sea el Señor. El pecado afecta tanto al ser humano. Por eso dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea que el pecado afecta a la salud. El pecado puede afectar, ¿cómo algo espiritual puede afectar algo físico? Es correcto, puede haber. Incluso cuando dice que mi verdor, en el verso 5, por ahí creo que está, o el 4 creo, se volvió mi verdor, como en sequedades de verano. Es decir, miren, imagínense que tú estabas como floreciente, todo lindo, pero te compara con esto. Todo feo, cuando el sol quema en el verano, las hierbas están todas secas, sin gracia, lleno de tristeza, de angustia. Eso es lo que ocurre cuando uno se queda callado y no confiesa, o no confiesa apropiadamente. Entonces es importante que aquel que ha cometido pecado pase por un proceso de arrepentimiento, y este proceso de arrepentimiento involucra la confesión. ¿Cuán importante es confesarle al Señor? En la Biblia se señala acerca de David, el gran rey de Israel, cómo había cometido una falta tan tremenda. Y justamente, qué bueno que Dios ha permitido que en su palabra esté esta historia, porque para comprender de que por más que hayan personas que sean súper espirituales, o qué sé yo, grandes servidores de Dios, como David, wow, compositor, salmista, oh rey, aquel que hacía tantas cosas grandes, que el Señor estaba con él, había demostrado que estaba con él. Cómo mató al gigante, cómo logró ganar tantas batallas, cómo el Señor le libró de la muerte tantas veces. Decía, definitivamente Dios está con David. Pero llega un momento en la vida de todo ser humano, por más que tenga una altura espiritual fuerte, todos somos tentados hasta el día de la muerte. Aunque usted tenga más de 100 años, va a seguir siendo tentado. Usted de repente dice, no, ¿cómo va a ser tentado? Estoy en mi casa. Bueno, al menos en Perú, a mí me dio mucha pena. Cuando hicieron el reporte de marzo, estábamos en cuarentena en Perú, y en marzo hicieron reporte y habían 43 violaciones dentro de casas. Y nadie podía salir de su casa. Al menos reportadas. Y muchos no reportan por vergüenza, porque eso es plenamente en el seno familiar. Y es terrible. O sea que el pecado puede estar en cualquier lado, en cualquier parte, acechando. Satanás no perdona nada y quiere que nosotros rompamos la comunión con Dios. Quiere causar división. Sin embargo, nosotros tenemos que ser bien cautos. Bendito sea el Señor. Dios nos permite esto. Mire, les estaba diciendo acerca de David. Cómo siendo el rey de Israel, teniendo todo, no necesitaba él nada, lo tenía todo. La Biblia dice que era un tiempo en que los reyes tenían que ir a la guerra, pero David no fue a la guerra. Oiga, hermano, a veces nosotros también somos llamados a la guerra, pero la guerra espiritual, donde el Señor quiere que nos involucremos en la oración, en la batalla. Pero nosotros descansamos. David hizo lo mismo. Él no quiso ir a la guerra. Tenía que estar en la guerra, pero él no quiso. Se quedó en su palacio. Y un día él tranquilamente sube al terrado, a la parte alta,
de su palacio y ve que había una vecina que estaba bañándose. Y él la codicia en el corazón, quiere tenerla. Y la manda a traer con sus soldados. Y la traen a David. Y él la forza para tener intimidad. Graves consecuencias. Uno dice, pero ¿cómo? Si ese es un servidor de Dios. ¿Cómo? Pero si él ya tiene su esposa, es rey, sus esposas y tenía concubinas. Pero a él le gustó. Y de repente se le subieron los humos, el orgullo y tantas cosas que puede haber cuando uno cede un pecado, está invitando a otro y a otro y a otro. Y es como una cadena. Entonces, no se puede evitar, a veces dicen algunos, no se puede. Sí se puede. Nosotros tenemos el Espíritu del Señor. Pero ¿qué pasa con aquellos que no fueron a la guerra de la oración? Aquellos que no estuvieron preparados. David no fue a la guerra física, pero nos invita, nos hace reflexionar en esto. Él debía estar en otro lado, y por estar en un lugar diferente, miren lo que le pasó. Ese pecado trajo consecuencias. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esta mujer llamada Betsabé tenía un esposo llamado Urías el Eteo, o Litita. Y este Urías era un soldado de David que estaba en la guerra. Y Betsabé hace conocer a David de que ella ha quedado embarazada. Y no puede ser de su esposo porque su esposo está en la guerra demoraba meses. Por lo tanto, David no sabe qué hacer. Y miren cómo es la situación cuando uno comete pecado. A veces quiere arreglar las cosas humanamente. Entonces él dijo, ya sé, soy inteligente, voy a mandar a traer al esposo de esta mujer. Y lo mandaron a traer al esposo. Llegó Urías, se presentó ante el rey y el rey David le dijo, mira Urías, yo sé que tú eres un buen soldado, así que ve a tu casa y duerme con tu mujer. Por ser un buen soldado te doy licencia de guerra. Así que anda, ve a reposar tus pies en tu casa. Y Urías dijo, no señor, yo no puedo hacer eso, porque mis compañeros, los soldados están allí entregando sus vidas y yo por acá voy a venir y voy a estar en mi casa y disfrutando a mi mujer. No, no lo hago. Y David vio que su plan estaba siendo perjudicado. Plan B hizo. Ya sé. Pidió que traigan vino, lo emborrachó a Urías. Y él dijo, ahora sí, borracho va a querer irse a su casa. Y así, borracho, Urías no quiso ir a su casa. No quiso estar con su mujer. Entonces David dijo, no, este es muy terco. Este no va a querer ir. ¿Cómo voy a hacer que él piense que el hijo que está esperando a su mujer es de él? No puedo. Entonces hizo una carta, plan C, tercer plan. Hizo una carta y en la carta le puso, cuando llegue a ti esta carta, vas a poner a este hombre que te entrega la carta en lo recio de la batalla para que muera. Y se la entregó, la selló y le entregó al general. Miren que si Urías hubiera abierto la carta, él se hubiera enterado de lo que dice ahí. Pero era tan fiel servidor, tan leal, que él no abrió la carta. Era también algo muy delicado abrir una carta de real. Cuando el general recibe la carta y se da cuenta de eso, tiene que poner a Urías en lo recio de la batalla, donde están los más valientes, exponiendo sus vidas. Y así fue porque murió Urías. Entonces David dijo, ya está muerto, ahora sí voy a arreglar las cosas. Voy a casarme con la viuda, con Betsabé. Voy a casarme con ella y se arregla todo el pecado. Pero eso no fue así. No se arregló el pecado. No podemos arreglar el pecado a nuestra manera. Eso no se puede. La Biblia señala de que un profeta llamado Natán un día se presenta ante el rey David. Y el rey David pues lo saluda y le dice a qué se debe tu visita. Y dice, te quiero contar algo. Escucha esto. Había un hombre que tenía una hacienda con tanto ganado. Y frente a él había otro que era muy pobre, que tenía solamente una corderita. Entonces ese hombre con tanta riqueza, un día recibió unos invitados y tenía que matar un animalito. Entonces, en lugar de tomar de todo su gran rebaño, agarró la corderita del vecino y la tomó para él. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? Y el rey David dijo, vive Jehová, que aquel que hizo tal cosa es digno de muerte. ¿Cómo es posible que tome una corderita teniendo tanto?
Y entonces Natán le dijo, el profeta le dijo, ese hombre eres tú. Y David, imagínense la impresión que habrá tenido. Ese hombre eres tú, porque tú, teniendo todas las riquezas, Dios te bendijo, tenías mujeres, tenías concubinas, tenías riqueza, palacio, lo tenías todo. Y tú has tomado a la mujer de Urías Heteo, su única corderita que tenía. Qué injusto te has comportado. ¿Y qué cosa crees? ¿Que te ibas a ocultar de todo esto? Dios lo ha visto, Dios ha visto tu corazón, tus intenciones y cómo has querido encubrir tu pecado. ¡Wow! David estuvo descubierto. ¿Qué hacer? Oiga, hermano, amigo, a veces nosotros hacemos cosas que pensamos que ya están arregladas. Quizás son como heridas, pero que se han curado superficialmente, pero adentro todavía siguen surtiendo los efectos. Amigo, hermano, Dios quiere tratar profundamente con nosotros. Y por eso envía a sus servidores. En este caso envió a Natán, el profeta, para que le dé el mensaje, para que él entienda. Entonces David ahora entiende que Dios lo sabe todo. Quiero decirle, porque con este ejemplo encontramos el mismo patrón, tanto por los salmistas como por mucha gente, para poder tener ese perdón del Señor. En primer lugar, cada uno de ellos, inclusive David también, reconocieron su pecaminosidad, su tendencia a hacer lo incorrecto. El apóstol Pablo también decía, el mal que yo no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aunque sean pastores, aunque sean ancianos, aunque sea una persona muy dedicada a Dios, puede ser tentado, todos. Por lo tanto, número uno, hay que reconocer nuestro pecado, que tenemos esa tendencia a hacer lo incorrecto. También, número dos, se dieron cuenta de que el pecado es una rebelión contra Dios. Dice, no, pero si yo, por ejemplo, yo le di de golpes a mi mujer, por lo tanto, yo pequé contra mi mujer. Mira, pecaste contra Dios en primer lugar. Todos los salmistas se dieron cuenta de que cuando cometían alguna falta, esa era una rebelión contra Dios, porque nos rebelamos contra su palabra, contra lo que Él ha estipulado. Por lo tanto, hay que entender dos cosas. Primero, reconocer nuestra tendencia. Mira, tú no eres Superman, el hombre de acero. Tienes una tendencia hacia el pecado. Segundo, tienes que darte cuenta que todo pecado que haces directamente se relaciona con Dios. Va en contra de Dios mismo. Tercero, cada uno de ellos admitieron sus pecados ante Dios. No lo negaron. Hay algunos que cuando se acercan a orar y quieren pedirle perdón a Dios, te dicen, sí Señor, pero Él también pues tiene la culpa por hacer esto o aquello. No, jamás involucres en tu oración a los otros. Si los demás son culpables también, eso es un tema aparte. Tú te tienes que arrepentir ante Dios. Y no esperes de los demás. Eres tú, el trato está contigo. Tú tienes que pedirle perdón a Dios por tus culpas, por tus pecados. Tercero, admitieron su pecado. Cuarto, ellos confiaron que Dios estaba dispuesto para perdonarlos. Esto es importante, es tener la fe, creer. Yo creo en su palabra, que si me acerco con humildad a pedirle perdón por mis pecados, yo estoy seguro que el Señor me va a perdonar, que el Señor me va a restaurar, que el Señor me va a levantar. Y tú también. A no ser de que tú estás hablando con tu boca, pero en tu mente dices, no, pero yo de todas maneras voy a ir o voy a hacer tal cosa. No, así no funciona. Los que se acercaron a obtener el perdón de Dios, ellos confiaron en que Dios estaba dispuesto a perdonarlo. Algunos dicen, no, por si acaso voy a orar. No es así. Hay que tener fe. Hay que tener fe de que Dios está obrando, de que Dios ha escuchado y que Él quiere perdonarnos. Escuche, la naturaleza de Dios, en parte de ello, su amor se refleja a través del perdón. Dios es tan bueno que Él es así, quiere perdonarnos, pero nosotros a veces no nos acercamos apropiadamente. Y por lo tanto, número 5, cada uno de ellos aceptaron el perdón del Señor. Nunca te levantes de orar sin antes creer que Dios te ha perdonado. Cuando uno se acerca a Dios para orar, reconoce y le confiesa, Señor, yo hice esto. También esto, cuéntale claramente, a detalle lo que hiciste, porque cuando tú mismo te escuches lo que estás diciendo,
Entonces te vas a dar cuenta de todo el daño que puedes causar. No solamente a ti te causas daño, sino a los que están a tu alrededor. El pecado es así. Tú dices, no, pero ¿qué tiene que ver? Yo lo hice a solas, nadie me vio. Pero otros se involucraron, otras cosas. Además, tu manera de ser cambia. Tu manera de ser cambia, tu trato cambia. Vas a mostrar enojo porque hay una insatisfacción en el corazón. El pecado no nos lleva a la felicidad. Nos hace sentir mal a los que tenemos a Dios, por supuesto. Por lo tanto, necesitamos confesarle al Señor. Aunque tú digas, no, yo tengo 20, 30 años en las cosas de Dios. Conmigo no va, yo ya conozco, no soy un novato. ¿Sabes qué? Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos, niños, ancianos, de toda edad. Y en todos es lo mismo. Podemos confesarle al Señor nuestros pecados. Y cuando lo confesemos, seamos sinceros. Señor, esto es lo que yo hice. Me avergüenzo, me arrepiento. Otra vez caí en esto, Señor. Señor, yo no quiero estar así. Yo quiero cambiar. Señor, yo te necesito. ¿Qué pasa? Yo reconozco que esta es una debilidad que se ha apropiado de mí. ¿Qué hago para cambiar? Señor, aléjame de estas personas, aléjame de esta situación. Se arrepintió luego que el profeta Natán le dijera, le haga ver su condición. Y por eso hay una parte en la Biblia, en el Salmo 51, interesantísima. Salmo 51, si usted tiene la Biblia en su casa, puede leerlo. Es importante, esa oración es como un modelo para acercarnos a Dios y arrepentidos y para alcanzar su perdón. Es muy bonita esa oración. Cuando dice en el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Está invocando la misericordia de Dios. Luego dice en el versículo 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Lávame. ¿Alguna vez ha probado estar mucho tiempo sucio? Muchos días. ¿Se imagina esas personas? Hay algunas personas que son desquiciadas, algunos locos que andan en las calles y están allí que se ve toda la mugre ahí como si estuviera un año sin bañarse. ¿Alguna vez cómo se sentiría usted si estuviera así? Algunos dicen, yo no aguanto, yo tengo que bañarme todos los días, o yo tengo que bañarme por lo menos dejando un día, qué sé yo. No aguantan la mugre. Pero, ¿y la interior? ¿Qué hay de esa mugre? ¿De ese pecado? ¿Qué hay de eso? ¿Qué haremos con eso? De la misma manera, así como por fuera, también necesitamos una limpieza por dentro. Por eso el salmista decía, lávame más y más de mi pecado y límpiame de toda maldad. Y luego decía esto, versículo 3, importantísimo, Salmo 51, 3, porque yo reconozco, qué importante reconocer. Yo reconozco que el pecado siempre está delante de mí. Yo reconozco eso, que estoy propenso a pecar. Y esto hay que reconocerlo. No nos hagamos lo más fuerte. No, yo mientras esté bien ocupado en mi trabajo, en mis cosas, esto. Si tuvieras una oportunidad para pecar, ¿qué pasaría? Yo reconozco mis pecados, es cierto. En el versículo 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces no es que nosotros contra las otras personas. No, esto no tiene nada que ver, Dios. Este es mi asunto con esta persona, con este compañero de trabajo, con este familiar. No. Es contra Dios primero. Cometemos una falta, esa falta va directamente contra Dios. Y la Biblia dice que si no perdonamos al prójimo, entonces Dios tampoco no nos perdonará. Eso dice en Mateo 6, después de la oración del Padre Nuestro. Pero si nosotros sí perdonamos al prójimo, entonces Dios sí nos va a perdonar. ¡Qué lindo es Dios! Entonces David se arrepentía en el Salmo 51 y dice, purifícame con hisopo y yo voy a ser más blanco que la nieve y lávame gozo y alegría. Y se recrearán estos huesos secos que has abatido. Hazme oír gozo y alegría. ¿Por qué? Porque aquel que ha cometido pecados y los ha encubierto allí, los ha disimulado detrás de una apariencia, de una careta. Entonces esa persona que está allí aparentando que no pasa nada, no experimenta el gozo y la alegría.
El salmista por eso dice, miren, a pesar de tener toda su riqueza y todas sus cosas, y siendo el rey, el mejor cargo, el mejor trabajo, la mejor comida, todo tenía lo mejor. Sin embargo, él dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán estos huesos secos que has abatido. Les decía de que el tener allí guardado sin confesar el pecado nos hace daño a la salud. Y nos hace daño emocional. Por eso dice, mi verdor era como sequedades de verano, como de tristeza. Es una figura literaria eso. Tristeza, congoja. Entonces, bendito sea el Señor, cuando dice, hazme oír gozo y alegría. Luego dice, crea en mí un espíritu recto. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él reconocía que necesitaba esto. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Oh, yo quiero seguir bajo tus reglas, Señor. Yo quiero seguir tus principios, Señor. Yo no quiero seguir según mis cosas, lo que yo piense que estará bien, sino lo que tú digas, Señor. Gloria al Señor. Entonces el salmista se arrepentía con esto. Miren qué interesante esa expresión cuando dice en el verso 11, no quites de mí tu Santo Espíritu. El verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Como que se le fue el gozo de la salvación. ¿Cuántas personas escucharon alguna vez la palabra del Señor y se apartaron? Se fueron, de repente se inclinaron a sus labores, a sus trabajos. Dejaron de asistir a los templos. Después dejaron de orar. De repente no se han embarrado en el pecado, pero de repente dicen, no, yo puedo orar en mi casa, esto, que está bien. Pero es consciente de que su comunión con Dios no es buena. Y que tiene una tendencia a pecar más que antes. Entonces el salmista dice, vuélveme el gozo de tu salvación. El que sabe en su corazón que es salvo es una persona que tiene gozo. El gozo es espiritual, diferente a la felicidad, a la alegría, que puede ser pasajero. El gozo es algo tremendo. Es la fortaleza de nuestra vida. Es lo que está diciendo quiénes somos como hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Cuando dice, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Verso 15. Hermano, es que cuando uno se siente perdonado, cuando uno se siente que el Señor ha cubierto su pecado, entonces quiere cantarle al Señor, está agradecido, quiere esto. Aquel dice, voy a llamar a que estoy bien. ¿Y cómo está? Me siento feliz por esta razón. Oh, mira, el Señor escuchó mi oración, yo me siento perdonado, me siento en paz. ¡Qué bueno es Dios! Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y luego dice en el 16, porque no quieres sacrificios que yo te daría, no quieres holocaustos. El rey David tenía tantos animales que él podía ofrecer ofrendas de animales, holocaustos, todo. Podía dar riquezas, podía dar mucha ofrenda, pero ninguna ofrenda, ninguna aportación puede perdonar todos esos pecados. No hay nada. Esas personas que son millonarias y que donan de repente mucho dinero para albergues, lo que sea, no significa que porque ha donado eso, Dios le va a perdonar sus pecados. No. No es por obras para que nadie se gloríe. Es el Señor que un corazón, ahí viene el verso 17 que es la clave. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. La clave es un corazón contrito y humillado. Crea que le hay, dice Hebreos 11:6. Crea que Él existe. Cuando vamos a acercarnos a Dios le hablamos porque creemos que es real, que existe, que nos escucha. Creemos que nos va a levantar de ese estado. Esa persona que ha pecado se siente mal. Psicológicamente, físicamente, está apagado. ¿Cómo va a vivir así? Si Dios nos ha prometido vida y vida en abundancia. Pero el pecado nos tiene así, cabizbajos, malos. Por eso la solución es acercarnos, arrepentirnos. Pero la clave es la confesión. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Qué lindo saber, mira, escucha, que si tú callas, eso te va a afectar. Mientras callé, envejecieron mis huesos y mi gemir a causa de mi dolor. Mientras callé, pero mi pecado te declaré. Mi pecado te declaré y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Salmo 32.
Mi pecado te declaré. Oh, mira, es un día oportuno para poder declararle al Señor nuestras faltas, para poder decirle, Señor, yo quiero estar completamente limpio, quiero estar purificado. Yo no quiero que haya en mis labios, en mis pensamientos, iniquidad, maldad. Hay personas que se han enfermado, han visto de cerca la muerte, y al estar en esa condición, recién quieren arreglar las cosas. Quieren llamar a las personas que de repente han tenido conflictos y quieren arreglar todo. ¿Por qué no hacerlo desde ahora? ¿Por qué esperar el último momento? Uno no sabe de qué manera va a morir. De repente muere instantáneamente en un accidente y no tiene tiempo de arrepentirse, no tiene tiempo de reconciliarse con esas personas. Por eso es importante que nos acerquemos. Cuando uno se acerca a Dios, confiésele claramente lo que ha hecho, confiésele claramente cómo se siente y también dígale al Señor cómo quiere estar. Y ayúdale, que le libre, al Espíritu Santo que le redarguya, que le frene para que no peque contra Dios. Que le ayude. Y si uno se mete más a buscar a Dios, uno se fortalece en la oración, en la alabanza. Que haga un estilo de vida de tal manera de que esté centrado en Dios. Que pueda medirse, que pueda saber y decir, miren, aquí están mis tiempos, trabajo, estudios, familia, iglesia. Señor, este tiempo es única y exclusivamente para ti y para nadie más. De lo contrario no podremos. Quiero terminar con esta ilustración. Escucha. En una ocasión, una familia encomendó a la abuela vivía en el campo, le encomendó a sus hijos. O sea, esta abuela iba a estar con sus nietos parte del verano. Y estos niños tenían que estar en ese campo donde la abuela tenía pues una casa rústica pero bonita, con un montón de cosas. Tenía pues su granjita, tenía allí sus gallinas, tenía sus animales, sus vacas, sus caballos, ahí sus corralitos tenía, y estaba todo muy bonito. Y tenía pues entre todo eso diversas clases de animales, pero lo curioso era que tenía un pato, que este pato le hacía caso a la abuelita, como si fuera un perrito que cuando lo llamas viene. Igual, este pato era así, era el favorito de la abuelita. Sin embargo, estos niños están disfrutando del campo, los niños corren, ven los árboles, esto es diferente a la ciudad. Así que pasa de que los niños mientras disfrutan, el pequeño tenía una hermanita un poco mayor. El pequeño agarra una piedra y empieza a tirar, porque había una lagunita allí también. Y empieza a tirar para ver cómo rebotan las piedras. Pero justamente el pato se había dado su baño en la lagunita y estaba allí feliz en la laguna. Y él, cuando está tirando las piedras, como que no le salía esos rebotes. Así que él tira la piedra con tanta fuerza y le da en la cabeza al pato. Y el pato muere. Y él se asusta. El niño se asusta, dice, ¿qué hago ahora? Este pato lo quiere tanto la abuela. No, ¿qué hago? Y entonces se mete a la lagunita, saca al pato, se lo lleva adentro como al bosque y lo esconde allí, lo cubre, lo tapa. Y él dijo, nadie me ha visto, todo está bien. Así que cuando regresa, ¿no? Esa noche ellos cenan y todo, y la abuelita le dice a su nieta mayor, le dice, hijita, ahora por favor, te pido que tú laves los platos. Y ella dice, gracias abuelita, pero a mí me ha dicho mi hermanito que él lo quiere lavar. Entonces, y él le dice, ¿qué? Entonces ella se acerca al oído y le dice, acuérdate lo del pato. Y el niño se dio cuenta de que alguien sabía, alguien había visto, era su hermana la que había visto. Entonces él, sí abuelita, yo voy a lavar los platos. Se fue y lavó los platos. A la mañana siguiente, igual. La abuelita dice, yo necesito que alguien vaya y que saque allí de las gallinas, que me traiga una canastita con huevos. Anda, hijita, por favor, aquí está la canasta.
Entonces dice, gracias abuelita, pero lo va a hacer mi hermano porque él le encanta agarrar los huevos. Y él iba a decir, no, pero después él dijo, acuérdate del pato. Entonces, sí abuelita, yo voy. Y se fue a traer los huevos. Venía. Para resumir la historia, este niño estaba obedeciendo todo lo que la niña le decía. Hasta que ya no soportó más. Y dijo, no, ya estoy cansado de esto ya. Estoy como un sirviente, estoy como... no estoy contento, yo pensé que este campo me iba a alegrar. Entonces él está así enojado y la abuelita se le acerca y le dice, ¿qué te pasa, hijito? Y le dice, abuelita, yo hice algo muy malo. No es que tu pato desapareció. Yo, estando tirando una piedra, le tiré a tu pato y murió. Y luego lo llevé adentro para esconderlo, pero yo lo maté a tu pato, abuelita, perdóname, le dice. Y la abuelita le abraza y le dice, yo te perdono, hijito, no te preocupes. Además, yo ya sabía, porque desde la ventana yo te vi. Y le dijo, ¿qué? ¿Tú ya me habías visto? ¿Tú lo sabías? Sí, yo ya sabía. ¿Y por qué no me dijiste? Es que yo estaba esperando hasta cuándo tú vas a seguir siendo esclavo de tu hermana. ¿Cuánto tiempo vas a seguir siendo esclavo de tu hermana? Que si tú no confiesas, vas a estar así en esclavitud. Ahora que me has dicho, quedas libre, ya te perdoné, tranquilo, fue un accidente. Sí quería mucho a mi pato, pero fue un accidente, yo te perdono, hijito. Qué bien se sintió ese niño. ¿Saben qué? Muchos de nosotros también estamos quizá así, como esclavos del pecado, encubriendo algo que hemos hecho. Y Satanás acusando. Pero hay un Dios tan bueno que dice, yo quiero que me confieses. Confiésame tus faltas, confiésame tu pecado para yo abrazarte, para yo darte mi perdón. La necesidad del ser humano también es sentirse perdonado. Nos hace sentir bien. Por lo tanto, hoy es el tiempo oportuno para acercarnos a Él, para pedirle que nos perdone el Señor.